vamos a esperar que algunas personas se conecten para comenzar a presentar el live de hoy. Bueno, teníamos un tiempo que no nos conectábamos por aquí, por esta plataforma, pero bueno, ya estamos de vuelta y bueno, el día de hoy queríamos conversar un poco acerca del trastorno límite de personalidad, precisamente porque bueno, estamos en el mes de mayo, en el mes de concientización sobre este trastorno. Y bueno, queríamos hablar sobre los mitos y realidades que puede haber alrededor de él. Y también queríamos conversar un poco más acerca del workshop que vamos a tener este 10 de junio, que va a tratar sobre esta temática. Y bueno, si han visto nuestras redes sociales, seguramente se podrán haber dado cuenta de que bueno, hemos compartido bastante información al respecto, pero bueno, quería pues también tomar unos minutos para revisar un poco esa información y quizás poder solucionar algunas dudas que puedan tener al respecto sobre cómo se desarrollará el workshop o las inscripciones, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a esa parte, vamos a enfocarnos en la temática de los mitos y realidades acerca del TLP. Y bueno, la razón por la cual quisimos hacerlo era porque nos gustaría ir también más allá. Es decir, no solo enfocarnos en el TLP como una etiqueta diagnóstica con unas categorías, sino irnos más allá de estos síntomas o de estas categorías que según los manuales diagnósticos se utilizan para cumplir con una etiqueta o para que nos ayude, digamos, a definir cómo es este trastorno, y sino también irnos a la realidad, que es por supuesto lo que todas las personas interesadas en la clínica, ya sea psicólogos, psiquiatras, podemos ver. Y por eso es que nos enfocamos en el tema de los mitos, porque lamentablemente es uno de los trastornos, al igual que pasa en otras áreas de la psicología clínica, en el cual hay mucho estigma, mucho prejuicio precisamente por todos estos mitos que existen alrededor de él. Y bueno, nosotros aquí en IPEP pues somos partidarios de que para poder comprender tenemos que llegar a la comprensión de la persona, de quién es, y no solamente de una categoría diagnóstica. Y para hacer esto, por supuesto, es necesario mucha apertura, mucha empatía, mucha comprensión y saber que las etiquetas diagnósticas pues solamente están allí para que nos ayuden a nosotros como psicólogos o como psiquiatras a entendernos entre nosotros. Pero realmente vemos que en la práctica se nos demuestran otras cosas, ¿no? Entonces, yo he creado o tengo anotado más bien, una serie de mitos comunes alrededor del trastorno límite. Y si alguno de ustedes que nos están acompañando hoy se les ocurren otros y los pueden compartir en el chat para que los podamos leer en voz alta y quizás conversar un poco más al respecto, pues son muy bienvenidos a hacerlo, ¿no? Entonces, uno de los principales mitos es que las personas con TLP son manipuladoras o agresivas, ¿no? Y con respecto a la manipulación, pues tendríamos que decir que esto es un mito y voy a explicar por qué. Digamos, reconoceríamos como manipulación cuando una persona realiza algo con la intención explícita de obtener, digamos, un beneficio de alguien más. Pero lo cierto es que en la mayoría de los casos con TLP, esta pues manipulación o digamos intentos suelen ser bastante impulsivos, es decir, no son intentos que sean premeditados con una intención explícita. Son intentos o comportamientos bastante impulsivos
que en muchas de las ocasiones tienen la intención de evitar quizás un abandono real o percibido, o la intención de, digamos, autorregularse, ¿no? Porque, bueno, las personas con TLP o llamadas también con desregulación emocional, pues tienen dificultades en esta área. Entonces, en ese sentido, realmente, en muchas de las ocasiones no hay como un plan, digamos, premeditado de voy a hacer tal cosa para obtener este resultado que voy a lograr manipular a alguien más, sino que muchas veces pues son actos impulsivos, precisamente por esta desregulación emocional que está allí. Y lo mismo sucede con la agresividad, es decir, no toda persona con TLP va a salir todos los días a la calle a, digamos, a expresar su agresión o ser violento física o verbalmente, ¿no? Este es un gran mito. Las personas con desregulación emocional, por supuesto que tienen familiares, tienen amigos y se pueden relacionar de manera no agresiva con ellos. Sin embargo, sí puede haber momentos en que precisamente esta desregulación emocional favorezca ciertos comportamientos que pueden ser agresivos, y en su mayoría suelen ser agresivos no solo con los demás, sino también agresivos consigo mismos. Es decir, por eso decimos que una persona con TLP no necesariamente va a agredir a otros, sino que la agresión es autodirigida. Esta agresión puede venir en forma de conductas autolesivas, cortes, quemaduras, golpes eh, o incluso de ese tipo, ¿no? Bueno, ahora que se van uniendo más personas, pues los invito a que puedan compartir algunos de los mitos o prejuicios que ustedes conocen alrededor del TLP para que los podamos ir leyendo por aquí, ¿no? Bueno, además de eso, se suele decir que las personas con TLP o el trastorno límite no tiene cura y que las personas no pueden mejorar. Y una de las razones, me atrevería a decir, por las cuales esto se piensa, es porque en efecto precisamente un trastorno de personalidad es crónico. Esto quiere decir que a lo largo del tiempo, incluso desde la adolescencia, se conoce ahora que se pueden presentar trastornos de personalidad, ¿no? Entonces esta cronicidad puede quizás sugerir a algunas personas que esto no se cura, ¿no? O quizás dentro de esta cronicidad es muy probable que si ustedes como psiquiatras, como terapeutas, lleguen a atender a un paciente con estas características, no sea la primera vez que esta persona se aproxima a un servicio de salud o a una búsqueda de ayuda psicológica o psiquiátrica. Entonces, por esto se piensa que esto no se cura, que es sumamente difícil de tratar, que no importa por cuántos psiquiatras o por cuántos psicólogos pueda pasar la persona siempre va a ser así. Y lo cierto es que esta, digamos, concepción de, entre comillas, cura, viene dado por quizás esta comparación que se hace con las enfermedades físicas, ¿no? De, bueno, tengo una enfermedad física y me tomo una pastilla, sigo determinado tratamiento y se me quita. Pero cuando hablamos de trastornos de personalidad, dependiendo de cuál sea, digamos, la concepción que tenga en ese momento, porque cada terapia psicológica tiene una distinta, sugiere cuál es el cambio. Por ejemplo, en el caso de la terapia focalizada en la transferencia, el cambio se hablaría de un cambio estructural de la personalidad. ¿Existe el cambio estructural? Sí, sí existe. En el caso de la DBT, que bueno, hay una gran soporte de la evidencia sobre la terapia DBT, el trastorno límite de personalidad, nos habla del entrenamiento en habilidades. De acuerdo al entrenamiento de habilidades, esto nos dice que estas conductas desadaptativas se pueden aprender, otras conductas adaptativas. Sí, es cierto. En el caso de la terapia de esquemas, la terapia de esquema nos habla de patrones y nos habla como unos patrones desadaptativos, bueno, en el caso de ellos hablan de esquemas me parece de
de abandono, esquemas relacionados con eh, traumas de la infancia, pueden, digamos, cambiar, son sujetos de modificación, sí. Es decir, en ese caso, digamos, el cambio de acuerdo a cada terapia psicológica es posible. Ahora, ¿qué es, digamos, además de lo que había mencionado anteriormente, que puede dar esta impresión de que es muy difícil o que no es susceptible de cura? Porque son tratamientos que suelen ser largos, es decir, sugieren que la persona y que el terapeuta se comprometan por un tiempo determinado, es decir, un problema, digamos, de trastorno límite de la personalidad o un cambio estructural no va a ocurrir en un mes. Por eso es que las personas, digamos, suelen recurrir a varios psicólogos, a varios terapeutas a lo largo del tiempo. Entonces, el punto, digamos, de la cronicidad o del cambio es que el cambio requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere compromiso. Entonces, cuando tenemos este compromiso, este sacrificio, puede existir este cambio, sea como quiera verse de acuerdo a las terapias, sea cambio estructural en el caso de TFP, sea aprender habilidades o el entrenamiento de habilidades en el caso de la DBT. Pero sí existe, es decir, una persona con TLP en un tratamiento adecuado con psiquiatría, sí así lo amerita, o un tratamiento adecuado a nivel psicológico de alguna de las terapias basadas en la evidencia para trastornos de personalidad, que son la TFP, la DBT, la terapia de apoyo, la terapia de esquemas y la terapia basada en la mentalización, puede llegar a cambiar o aprender otras conductas más adaptadas que le permitan relacionarse en su entorno. Entonces, por esto decimos que esta idea de que es incurable, que no se puede, pues es definitivamente un mito. Solo que sí, requiere de tiempo, requiere de compromiso y requiere de sacrificio, requiere de esfuerzo. Es por esto que sí, es posible, pero va a tomar su tiempo y por supuesto que la persona pues esté con el profesional o el equipo de profesionales adecuado, ¿no? Porque bueno, también se maneja la importancia de lo que es el abordaje multidisciplinario, es decir, que hay casos en que no solamente se va a requerir la terapia psicológica, terapeuta, consultante o paciente, sino que también se refieren a servicios de psiquiatría, ¿no? O en el caso de estas terapias que mencioné, casi siempre se involucra a la familia. Es definitivamente un abordaje mucho más global que, digamos, hace que no solamente exista un trabajo interpersonal, sino también en el contexto de la persona, ¿no? Y bueno, hablando un poco del contexto, también se dice mucho que, o está relacionado con esta visión del cambio, es que las personas con TLP son, digamos, como dicen aquí en Perú, o para las personas que no nos están viendo desde Perú, que son muy engreídos, ¿no? Que son personas que a lo largo de su vida se les ha quizás, no se les ha marcado bien los límites, o quizás se les ha dado mucho, y que quizás, digamos, no marcar bien los límites hacen que sean personas que no funcionen o que no puedan cumplir con ciertas etapas vitales. Y bueno, lo cierto es que, por ejemplo, según la teoría biosocial que nos explica la terapia DBT, sí, puede ocurrir casos en que el ambiente, el contexto sea, digamos, no el más propicio para que la persona se desenvuelva adecuadamente en las diferentes áreas de la vida, y también puede provenir de un ambiente, digamos, también bastante invalidante, ¿no? Entonces, no, en efecto, digamos, las personas con TLP no es que son, digamos, como muy consentidas, muy engreídas y que se les ha dado todo, sino que por el contrario también pueden venir de entornos muy invalidantes, donde hay muchísimos factores que han influido en la crianza para que sea, digamos, bastante compleja, ¿no? Entonces, por eso también podríamos decir que es un mito, ¿no?
Otro de los mitos que es lamentablemente bastante repetido es que las personas con TLP no se quieren mejorar. No solamente que, como había dicho anteriormente, la cura es sumamente, digamos, imposible, difícil, larga, compleja, sino que las personas, bueno, no se quieren mejorar y que por eso no avanzan, no progresan, por eso van de psicólogo en psicólogo, de psiquiatra en psiquiatra. Y bueno, lo cierto es que muchas de las personas con DLP quieren mejorarse, tienen muchos deseos de hacerlo y precisamente por esto es que continuamente se acercan a estos servicios, ¿no? Y realmente es, digamos, dentro de los criterios lo que podemos ver es que les cuesta mucho funcionar y que tienen una marcada inestabilidad conductual, afectiva, de relaciones interpersonales. Entonces realmente que sea que la persona como tal no quiera mejorarse o que disfrute, digamos, de toda esta sensación de inestabilidad o crisis permanente, pues no, digamos, nadie, y creo que ustedes también pueden coincidir conmigo, nadie realmente quiere vivir así o puede vivir una vida que valga la pena ser vivida, ¿no? Como dirían en DBT, que sea de esta manera, ¿no? Sino que, bueno, sí quieren mejorar, pero poder hacerlo muchas veces, o me atrevería a decir siempre, depende más que solamente el hecho de querer, sino tiene que haber factores como los que mencioné antes relacionados con el compromiso, el esfuerzo, el sacrificio y precisamente es esta desregulación emocional o esta inestabilidad que les impide comprometerse con un tratamiento o precisamente la relación interpersonal que puedan tener con el terapeuta. Por eso hay como estas ausencias repentinas de terapia o de cambiar un terapeuta a otro, forman parte del cuadro. Entonces no es que no quieran mejorarse, sino que hay muchos factores propios de la enfermedad que les hacen que el compromiso con el tratamiento sea complicado, sea muy complejo. Entonces, por eso es que como terapeutas, una de las primeras cosas que logramos o que tendríamos que lograr hacer es establecer esta alianza terapéutica o digamos el contrato terapéutico bajo el cual pueda haber un marco en el cual se especifiquen, digamos, las condiciones del tratamiento y de la relación, ¿no? Preguntan entonces, ¿tienen conciencia de enfermedad? Sí, claro que sí. Una persona con TLP, por supuesto, puede tener conciencia de las cosas en su entorno que dificultan su recuperación o su funcionamiento, pero a la vez también tener conciencia de cómo su propia inestabilidad conductual afectiva afecta en su entorno y afecta consigo mismo, sí, por supuesto puede tenerla, claro que sí. A ver, no sé si alguno de ustedes quiera compartir quizás otro mito. También se habla mucho de que son muy intensas, ¿no? En las reacciones emocionales y si bien esto es cierto, digamos, muchas veces esta intensidad no responde o no busca, digamos, ser una agresividad dirigida hacia la persona, hacia una persona particular en ese momento, sino que muchas veces se produce como una respuesta intensa a un recuerdo de algo que les ocurrió anteriormente, muchas veces relacionado con la temprana infancia, ¿no? Entonces, esta intensidad que sí sucede, que sí está allí, como les decía anteriormente, muchas veces no tiene que ver con algo que haya hecho o dicho directamente una persona en particular, sino que es más como una reacción o una respuesta traumática de un medio ambiente invalidante, ¿no? Con el cual han crecido, ¿no? También hablando un poco de esto de la agresividad, de la manipulación, también, bueno, esto
lo comento como una anécdota personal, en algún momento una persona me dijo que tenía la idea, ¿no?, de que muchas personas que habían cometido asesinatos tenían este trastorno, o que quizás lo había escuchado, ¿no?, en alguno de estos programas o podcasts que tratan sobre asesinatos, asesinos seriales, y que eso quizás por eso hacía la relación con el TLP, ¿no? Entonces esto por supuesto no quiere decir que una persona con este trastorno vaya a cometer un asesinato o que sea más propenso a ello. No, 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 para nada. Es decir, ¿puede haber alguien con este trastorno que haya hecho eso? Sí, con ese y con otros más. Pero no es algo exclusivo, ¿no? Y no es algo que define a las personas con TLP. Nos preguntan también, ¿las personas que son diagnosticadas con TLP siempre deben estar medicadas? ¿Va a depender de la gravedad? Sí, digamos, no todas las personas con TLP requieren de medicación, algunas de ellas sí, y tal cual como lo dices, depende de la gravedad. Algo que se ha encontrado sistemáticamente en muchos estudios es que la medicación por sí sola no es suficiente, no genera un cambio significativo. La medicación o la respuesta es, digamos, disminuir la intensidad de algunos síntomas. Eso es lo que busca la medicación. Sin embargo, otras cosas que son mucho más importantes y más fundamentales en el tratamiento del TLP no se pueden entrenar o no se pueden cambiar a través de una medicación. Es decir, por ejemplo, digamos, un antidepresivo o un antipsicótico puede controlar ciertos síntomas, sí, por esto es que se refieren, ¿no?, a tratamiento psiquiátrico, pero realmente lo que es la identidad, lo que es las relaciones interpersonales, eso no se puede cambiar a través de un antipsicótico, de un antidepresivo, ¿no? Es algo que se tiene que tratar a través de la relación terapéutica, ¿no? Entonces, por eso es que se ha encontrado que las dos cosas, tanto la medicación como el tratamiento psicológico, son las que son más efectivas. Pero digamos, tratamiento psiquiátrico aislado, pues no es realmente efectivo. O tratamiento psicológico aislado que no haya una verificación de la intensidad de estos síntomas y que quizás una persona pueda funcionar mejor acompañando un tratamiento psicológico con uno psiquiátrico, es necesario hacerlo también, ¿no? Y bueno, tal como lo dijo la persona que hizo la pregunta, pues que sea medicado o no, pues depende de la severidad, ¿no? Y bueno, los invito a dejar más mitos que podamos conversar sobre ellos, pero bueno, mientras tanto me gustaría tocar el siguiente punto que había comentado al inicio del live, y bueno, quería aprovechar la oportunidad de, bueno, no solamente hablar sobre esto, sino de conversar también un poco sobre el workshop que vamos a tener este sábado 10 de junio. Bueno, si han visto nuestras redes, seguramente han encontrado bastante información allí. Pero bueno, si tienen también alguna duda con respecto a este workshop que vamos a estar bueno, organizando desde aquí en IPEP, pues bueno, también son bienvenidos a colocar todas sus dudas, ¿no? Aquí nos hacen otra pregunta. ¿Cuál sería el mejor diagnóstico para identificar el diagnóstico de TLP? ¿Se incluyen pruebas psicológicas? Creo que en este caso, ¿cuál sería el mejor diagnóstico? Creo que la pregunta va más por cuál sería la mejor manera, digamos, de diagnosticar. Digamos, el diagnóstico como tal actualmente, al menos en Perú, solo puede ser dado por un médico psiquiatra. Sin embargo, eso no quiere decir que los psicólogos no podamos tener una presunción diagnóstica de ello. Por supuesto que sí, debemos pues conocer los criterios diagnósticos. Existe más de una prueba dependiendo de, digamos, hasta el enfoque del terapeuta. Por ejemplo, terapeutas que hagan TFP, pues la gran
la entrevista estructural, digamos, es como la gran prueba diagnóstica, pero también incluso dentro de la TFP se manejan otro tipo de entrevista que es más estructurada. O por ejemplo se pueden utilizar pruebas de personalidad. Por ejemplo está el MMPI-2, también de conductas autolesivas, también hay pruebas para los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Es decir, quizás no hay uno solo que por excelencia pueda, digamos, diagnosticar, sino más bien es un conjunto de pruebas. En mi opinión, la mejor, y esto bueno, es ya una opinión personal, pues la mejor evaluación sería la entrevista psicológica, que al final es la gran herramienta que tenemos nosotros como psicólogos, como terapeutas, ¿no? O incluso como psiquiatras formados en psicoterapia. Y el resto de las pruebas que existen pueden ser más complementarias o que quizás puedan aclarar ciertas cosas, ¿no? No desestimo para nada la utilidad de las pruebas, pero creo que eso responde un poco a la pregunta de cuál, ¿no? Es decir, no existe solo una, es más como el conjunto, es la entrevista estructural más de apoyo a algunas otras pruebas dependiendo pues del enfoque del terapeuta, si es más conductual, si es más psicodinámico, ¿no? ¿Es genético? Bueno, no es enteramente genético. Digamos, los estudios nos dicen que sí puede haber una vulnerabilidad biológica o genética, pero en el caso del trastorno límite, esto va en conjunto con un ambiente invalidante, es decir, con factores asociados a la crianza de la persona. Es este conjunto puede existir la vulnerabilidad genética, pero definitivamente el impacto que tiene el ambiente, la crianza, las relaciones interpersonales, se considera que son estas dos cosas las que tienen, digamos, como la explicación de alguna manera de la génesis del TLP. Nos hablan de cuál es el costo del workshop. Bueno, existe un costo, pero también tenemos ofertas hasta el 30 de mayo para el público en general, pero también tenemos algunas ofertas que aplican para grupos, que aplican para estudiantes. Entonces voy a leerles esa información un momento, pero si aún no tienen esta información, los invito a que nos dejen su correo por mensaje directo para poderles hacer llegar la información más detallada, ¿no? El costo es de 250 soles para los residentes en Perú o de 70 dólares americanos para los residentes en otros países. Sin embargo, tenemos descuentos de 200 soles para los residentes en Perú o de 57 dólares para los residentes en otros países por pronto pago hasta el 30 de mayo, corporativos de 3 a más participantes que se inscriban al mismo tiempo en cualquier fecha, estudiantes en cualquier fecha o participantes de anteriores cursos de IPEP en cualquier fecha. Entonces, esos serían los precios de este workshop que vamos a tener el sábado 10 de junio desde las 9 a 18 horas de Lima y bueno, va a ser la oportunidad de poder conversar entre profesionales de diferentes países de Latinoamérica que reconocemos como expertos en cada una de estas temáticas. Por aquí nos envían un correo, vamos a tenerlo en cuenta, sin embargo, te pediría si por favor nos los puedes enviar a través de mensajes directos para hacerte llegar, pues digamos, la información de manera más directa, valga la redundancia. Y también cualquier otra pregunta sobre los medios de pago, los invito también a dejarlo por mensaje directo, ¿no? Y bueno, también les quería comentar sobre las temáticas que estaremos viendo en este workshop. En particular, bueno, vamos a tener a el doctor Sergio Paz de Ecuador. Él nos estará hablando sobre la terapia dialéctica conductual o DBT, a la que he hecho pues referencia en varias oportunidades, ya que es una de las que cuenta con mayor evidencia para el trastorno límite, además de, bueno, estas
estas otras que nombré, ¿no? Entonces, hablando de eso, también vamos a tener a la psicóloga Marcela Aguilar, que nos acompañará desde México, y ella nos va a hablar de la terapia basada en la mentalización, que bueno, es una terapia psicodinámica y también que nos habla mucho de la teoría del apego, que también tiene importante evidencia científica en el tratamiento del TLP. También tendremos también desde México a la doctora Xochitl Duque. Ella nos va a hablar de la terapia focalizada en la transferencia, que es una terapia también de base psicoanalítica, sí, como la escuchan, psicoanalítica, que tiene evidencia científica para el tratamiento de TLP, ya que va más allá del psicoanálisis clásico y que está manualizada, es decir, está ahí, valga la redundancia, un manual en el cual se ha sistematizado estos conocimientos y cómo pueden utilizarse en el tratamiento. Además de eso, tendremos a la doctora Catalina Raíz, que es la presidenta del Instituto Argentino para el Estudio de la Personalidad y sus Desórdenes, que es, digamos, una institución amiga que avala junto a nosotros este workshop. El doctor Edgar Vázquez, que es el director general de nosotros aquí en IPEP. Él es máster en trastornos de personalidad y también es terapeuta conductual dialéctico, y él nos estaría acompañando con el tema del vacío crónico en el TLP, que es uno de los criterios que están allí como parte de los criterios diagnósticos del DSM, y que nos consideramos importante profundizar en él precisamente porque es uno, digamos, de los criterios que ha sido consistentemente más difícil de evaluar y que se puede, digamos, quizás confundir con otras sensaciones. Entonces Edgar nos va a hablar a profundidad de esa temática. También, por supuesto, nos va a acompañar el doctor Glauco Valdivieso, y en esta oportunidad Glauco nos va a hablar de las pautas farmacológicas en el manejo del TLP, que por aquí pues también lo estaban preguntando. Y también, bueno, nos hablará sobre algunas de estas dudas con respecto a si es necesario la medicación, de qué depende de que se necesite la medicación o no, cuál es el tipo de medicación. Y también nos acompañará John Baldión desde Perú también, y él nos va a hablar de familia y TLP, precisamente algo que hemos estado conversando durante el live, que todas estas terapias basadas en la evidencia tienen este componente de involucrar a la familia, de involucrar también no solo al paciente o al consultante, sino también involucrar a su entorno. Entonces John nos va a estar hablando sobre eso. Y bueno, finalmente yo también los voy a acompañar en este workshop y voy a estar hablando sobre riesgos, sobre crisis y riesgo suicida en el trastorno límite de la personalidad, lo cual suele ser sumamente común en casos con este trastorno. Bueno, eso serían como los detalles, pero bueno, como les dije anteriormente, si quieren pues tener información, mayor información, pues déjenos su correo por mensaje directo para hacerles llegar toda esta información, o si no, también los invito a revisar nuestros posts, que allí pues también tenemos bastante detallado todas estas temáticas, los ponentes, cuál es la formación de nuestros ponentes. ¿Es diferente el TLP en mujeres y hombres? Bueno, las estadísticas nos hablan de que hay un mayor porcentaje de casos en mujeres que en hombres. Sin embargo, esto no quiere decir que no se pueda presentar en hombres. Ahora, digamos, la diferencia como tal, yo me atrevería a decir que precisamente, ¿no? Cada persona es, digamos, su propia versión, y cómo se manifieste el TLP va a variar de persona a persona, no tanto, digamos, de su género.
a pesar de que se encuentre o las estadísticas nos digan que en su mayoría hay más mujeres que hombres. Quisiera saber si es un mito o no que el diagnóstico de TLP se presenta más en mujeres. Bueno, lo acabo de comentar, ¿no? No es un mito. Las estadísticas nos hablan de esto, que sí, hay el mayor porcentaje de mujeres. Uh-huh. Bueno, creo que hemos hecho pues una revisión de los principales mitos y bueno, estoy segura de que hay muchos más. Pero bueno, principalmente lo hacemos porque creemos mucho en que el estigma, los prejuicios y los mitos pues no nos son muy útiles al acercarnos y que nos es definitivamente más útil acercarnos con apertura, con empatía y en considerar a la persona más allá de estos criterios diagnósticos que pueden o no pueden cumplirse y que son una etiqueta que nos sirve más como profesionales para comunicarnos en lugar de considerar que las personas son una etiqueta diagnóstica que está por allí, ¿no? Nos dicen, no soy profesional de la salud, puedo asistir al evento del 10 de junio, me gustaría psicoeducarme sobre mi diagnóstico de TLP, gracias. Bueno, en ese caso, este workshop está dirigido para profesionales de la salud porque quizás la información que se presenta puede ser muy teórica. Entonces, quizás para una persona con el diagnóstico, quizás sea, digamos, no una información, digamos, imposible de entender, porque realmente el estilo de cada uno de los ponentes es bastante comprensible, pero quizás eso se podría tomar en cuenta, ¿no? De que quizás pueda ser como muy teórica o muy técnica para una persona que quizás requiera, digamos, una comprensión más del lado del consultante. Pero también te invitaría a que puedas dejar tu correo por mensaje privado o esa pregunta por mensaje privado para, digamos, saber qué tan conveniente podría ser este taller para ti, porque bueno, también vamos a hablar sobre familia, ¿no? Y cuando nos hablamos de familia no nos referimos específicamente a profesionales de la salud, sino bueno, también a las personas que viven, ¿no? con el diagnóstico. Uh-huh. Bueno, realmente hemos tenido pues preguntas bastante interesantes que realmente pues un solo live o una sola conversación pues realmente parece que nos deja un poco cortos, un poco cortas. Y bueno, por eso les invito a que sigan atentos a nuestras redes sociales, no solamente por este workshop, sino también para, digamos, eventos que vamos a realizar pues más adelante porque estamos muy interesados y muy comprometidos con este tema y que bueno, la idea es que no solamente podamos transmitir la información a profesionales de la salud, sino que también la podamos transmitir a familiares, a consultantes y a personas que viven con este y otros diagnósticos de trastorno de la personalidad para que este sea una información que sea accesible para todos. Ok, entonces, bueno, creo que más bien muchas gracias a ustedes por la participación. Y bueno, creo que eso sería todo por el live del día de hoy. Y bueno, los invito a seguir viendo la información que tenemos para ustedes en redes sociales. Y espero pues que nos podamos ver en el workshop del 10 de junio y que puedan surgir estas y otras preguntas
que nos pueden ayudar a seguir desestigmatizando o, digamos, luchando contra estos prejuicios alrededor del TLP y otros trastornos. Entonces, bueno, me despido por aquí. Les habló Alejandra Díaz desde IPEP y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Gracias a todos.